Bueno, la semana pasada comenzamos una serie 100 años más tarde. 100 años más tarde. Y hablamos de que el Señor le dio una oportunidad a Nínive 100 años antes del profeta Nahum de arrepentirse. Y la ciudad se arrepintió en los tiempos de Jonás. Sin embargo, pasaron como 4 generaciones, por eso más o menos 100 años, y esa generación no quiso seguir los caminos del Señor. Por eso Dios manda al profeta Nahum a que les dé un chequeo, y definitivamente pues estaban vueltos locos. Les comenté la semana pasada que esta generación era peor que la primera. ¿Se acuerdan que la primera cortaban cabezas y ponían a la gente de lumbreras? Era un desastre. Entonces hoy yo quiero hablar de los versículos del 9 al 15 y le puse el mensaje el veredicto final. Aunque el libro no está terminando, pero el mensaje es el veredicto final, porque aquí Dios dice, ¿sabes qué? Enough, hasta aquí llegó la cosa. El diccionario de la lengua española define veredicto como fallo pronunciado por un jurado o un parecer, dictamen o juicio emitido reflexiva y autorizadamente. Lo vuelvo a repetir. Veredicto es un fallo pronunciado por un jurado o un parecer, dictamen o juicio emitido reflexiva y autorizadamente. Pero saben que Dios es el Dios que es un juez perfecto. Y como juez perfecto no necesita un jurado. ¿Quién dice mañana eso? Amén. Dios no necesita a alguien que le dé instrucciones de cómo declarar a alguien culpable, porque Él es un Dios perfecto. Amén. Y Él emitió un juicio sobre la ciudad de Nínive y la declaró culpable. Culpable. Nínive tuvo la oportunidad de seguir los caminos del Señor como lo hizo la generación de Jonás. Pero sin embargo, regresó a sus grotescos, horribles y putrefactos pecados. Los ninivitas se comportaron como los falsos maestros de los cuales nos habla el apóstol Pedro en 2 de Pedro 2 del 20 al 22. Y eso es lo que dice Pedro. Porque si después de haber escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de nuevo son enredados en ellas y vencidos, su condición postrera viene a ser peor que la primera, pues hubiera sido mejor para ellos no haber conocido el camino de justicia que, habiéndolo conocido, apartarse del santo mandamiento que les fue dado. Les ha sucedido a ellos según el proverbio verdadero: el perro vuelve a su propio vómito y la puerca lavada vuelve a revolcarse en el cielo. Y así es el pecado del hombre, hermano. Es asqueroso como el vómito de un perro, y como un cieno lleno de suciedad y putrefacción. Cieno de puerca lavada. Yo no sé cuántos de ustedes se criaron en una granja. Yo iba mucho, mi papá tenía una granja y yo iba mucho a la granja. Y siempre me di cuenta que a los puercos le daban el resto y la porquería que el humano no quería comer. Yo no sé si eso estaba bien o no, pero así era como se alimentaban los puercos. Y eso era horrible. Yo no sé si usted ha visto eso alguna vez. Alza la mano. Donde comen los puercos. Feo. Bueno, así o peor es nuestro pecado. Así, y el proverbio lo dice así: la puerca lavada vuelve a revolcarse en el cielo. Y los ninivitas se revolcaron en el propio cielo de su pecado. Fíjese, en el lenguaje poético del gran Isaías, dice, respecto a la sociedad del pecado, Isaías 64:6: todos nosotros somos como el inmundo, y como trapo de inmundicia todas nuestras obras justas. Todos nos marchitamos como una hoja, y nuestras iniquidades como el viento nos arrastran. Trapo de inmundicia. ¿Usted sabe lo que era un trapo de inmundicia? Era un trapo que utilizaban las mujeres cuando estaban pasando por su periodo. Y Isaías está comparando las obras y los pecados de todos nosotros como los trapos de inmundicia. O sea, el pecado es horrible. Y a Dios no le gusta el pecado. A Dios no le gusta el pecado.
El pecado tiene un poder arrastrador, como lo dice ahí Isaías. Y por lo tanto arrastró a los ninivitas de su viejo camino, arrastró a los ninivitas a su viejo camino de pecado y Dios tuvo que buscar. Dios tuvo que buscar. ¿Cuántos de nosotros hemos sido arrastrados por el pecado y hemos estado en él por un buen tiempo? Hasta que Dios nos llama la atención, nos quita la venda de nuestros ojos, nos arrepentimos y nos da su perdón. O usted no peca. A veces, ¿verdad? No nos gusta, pero casi nunca. Mira, ahora que se están viendo, y una vez estaba predicando, yendo de puerta en puerta, y casualmente me topé con un cristiano que él decía, yo no peco. Y yo, wow. Él decía que él comete errores. Y yo, eso es pecado. Y bueno, eso es otra historia para otro tiempo. Entonces, esta generación de ninivitas no quiso seguir los caminos del Señor y por lo tanto el Señor declara un veredicto final para ellos. Culpable tiene que ser destruido. Ese es el primer punto. El veredicto final es que el enemigo es culpable y destruido. Versículos del 9 a la primera parte del 12. Dice la palabra: lo que traméis contra el Señor, Él lo hará completa destrucción. No surgirá dos veces la angustia, porque ellos como espinos enmarañados y ebrios con su bebida serán consumidos como paja totalmente seca. De ti ha salido el que ha tramado el mal contra el Señor, un consejero perverso. Así dice el Señor: aún estén con todo tu rigor y por más que sean muchos, aún así serán cortados y desaparecerán. Los ninivitas habían pensado que podían destruir al pueblo del pacto de Dios, pero esto no podía suceder porque el Señor, el gran guerrero, es una fortaleza para su pueblo. Eso está en el versículo 7. Bueno es el Señor, una fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en Él se refugian. Para el profeta Nahum era incomprensible que los ninivitas pensaban que podían destruir a Dios. Así que el Señor dice: todo lo que traméis contra el Señor, Él lo destruirá por completo. En el 9. Él lo hará completa destrucción. Dios lo destruirá por completo. Esta palabra tramar tiene una connotación evidentemente negativa y habla de un acto premeditado. Significa conspirar contra alguien, es decir, establecer un plan para hacerle daño. Ahora, ¿usted cree que usted puede conspirar y hacerle daño a Dios? No podemos, pero los ninivitas aparentemente creían eso. Estaban más pelados que rodillas de chivo, como decimos en mi país. Entonces, no importa qué estratégico pueda ser el ataque de un enemigo, Dios siempre va a ser el victorioso. ¿Por qué? Porque Él es la roca inconmovible, Él es nuestra torre fuerte. Dice el libro de los Salmos. Fíjense, y un ejemplo de esta ridícula y orgullosa actitud de los ninivitas la podemos ver en 2 de Reyes 18, del 28 al 33. 2 de Reyes 18, del 28 al 33. Lo cual sucedió para aproximadamente 50 años después de que Jonás y Nínive se arrepintió. 50 años a la mitad de los 100 años. Dice así: el Rabsaces se puso en pie, gritó a gran voz en la lengua de Judá y dijo: escuchad la palabra del gran rey, el rey de Asiria. Evidentemente este rey de Asiria era distinto del rey que había estado con Jonás. Así dice el rey: que no os engañe Ezequías, porque él no os podrá librar de mi mano. Imagínense eso. Ni que Ezequías os haga confiar en el Señor diciendo: ciertamente el Señor nos librará y esta ciudad no será entregada en manos del rey de Asiria. No escuchéis a Ezequías, que era el rey de Judá, porque así dice el rey de Asiria: haced la paz conmigo y salid a mí, y coma cada uno de su vid y cada uno de su higuera, y beba cada cual de las aguas de su cisterna, hasta que yo venga y os lleve a una tierra como vuestra tierra, tierra de grano y de mosto, tierra de pan y de viñas, tierra de olivos y de miel, para que viváis y no muráis.
Pero no escuchéis a Ezequías porque os engaña, diciendo: el Señor nos librará. ¿Acaso alguno de los dioses de las naciones ha librado su tierra de la mano del rey de Asiria? O sea, el rey de Asiria creía que era más poderoso que Dios. Y aquí lo está como desafiando, porque dice: ¿acaso alguno de los dioses de las naciones ha librado su tierra de la mano del rey de Asiria? Aparentemente otros dioses no habían podido con él, pero él estaba a punto de encontrarse con el verdadero Dios. Mire, es algo extremadamente peligroso provocar la ira de Dios. ¿Por qué? Porque quien quiera que ridiculice y vaya en contra de la voluntad de Dios va a cargar consecuencias. Y si usted lee un poquito más allá en Segunda de Reyes, en el capítulo 19 del 35 al 36, dice la palabra: y aconteció que aquella misma noche salió el ángel del Señor e hirió a 185,000 en el campamento de los asirios. Cuando los demás se levantaron por la mañana, he aquí, todos eran cadáveres. Senaquerib, rey de Asiria, partió y regresó a su tierra y habitó en Nínive. O sea, ya 50 años después de Jonás, ya Dios había eliminado 185,000 asirios. Pero los ninivitas no querían aprender. No querían aprender ni aprendieron. Y por lo tanto Dios los tiene que destruir. 9a. Lo que tramé contra el Señor, Él hará completa destrucción. No subirá 2 veces la angustia. No subirá 2 veces la angustia. ¿Qué significa eso? Dios le está diciendo a Nínive: Nínive, yo te voy a destruir de tal manera que una segunda destrucción no va a ser necesaria. Eso es lo que quiere decir eso. Eso es lo que quiere decir eso. Yo te voy a destruir una y de una sola vez, y no vas a ver la faz de la tierra más nunca. Eso es lo que significa eso. ¿Por qué? Bueno, el 10 no lo dice. Porque ellos, como espinos enmarañados y ebrios con su bebida, serán consumidos como paja totalmente seca. ¿Qué pasa cuando una paja le ponen fuego? ¿Quién ha visto los fuegos que han pasado en California últimamente? Sí. Los ninivitas van a ser destruidos así, rápidamente. El versículo 11 nos dice: de ti ha salido el que ha tramado el mal contra el Señor, un consejero perverso. Mire, yo aquí, mi mente siempre se va a un consejero perverso y me imagino el anticristo. De hecho, esa palabra allí es la palabra Belial, que es una palabra, un sinónimo de Satanás. O sea que este hombre era hijo del diablo. Y el anticristo, entre comillas, como un hijo del diablo. Mire, no lo estudié, pero no me impresionaría si Nahum, de alguna manera, sin saberlo, está hablando del Mesías prometido. Porque más adelante vamos a ver cuando en el versículo dice: aquí sobre los montes, los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz. ¡Aleluya! No me sorprendería si Nahum está envisionando eso. Evidentemente, si quiere saberlo, porque Dios le está dando las palabras, ¿sí o no? ¿Quién sabe que Dios inspira con el Espíritu Santo al hombre y el hombre con sus propias palabras escribe la palabra? Porque muchos creen que Dios estaba dictando la palabra. No, Dios inspiró al Espíritu del hombre a través del Espíritu de Dios, y ellos con sus propias palabras escribían la palabra de Dios. Por eso que tú veas un Pablo, veas un Pedro, veas un Mateo, veas un Marcos, escriben distinto. ¿Estamos de acuerdo? Ok, entonces, este consejero perverso se cree que era Senaquerib, que era un hombre detestable, y es muy probable porque fíjense en el grado de la perversidad con la que se habla de él. En 2 de Reyes 18, él le dice a Judá: Dios no podrá librarte de mi mano. Le dice: el rey Ezequías te está engañando, no creas en lo que él te dice. Y le dice: sé leal a mí y no a tu Dios, y yo te voy a dar beneficios. ¿Qué se parece eso? A Satanás tratando de comprarnos a nosotros para no sigamos a Dios.
Era un hombre detestable. Mire, sin importar la fuerza o el tamaño del enemigo, Dios siempre va a ser más fuerte que él. Sin importar la fuerza o el tamaño del enemigo, Dios siempre va a ser más fuerte que él. Fíjense en el 12a. Así dice el Señor, aunque estén con todo su vigor, y por más que sean muchos, o sea, vigor, fuerza, por más que sean muchos, cantidad, aún así serán cortados y desaparecerán. Aunque te haya afligido, no te afligiré más. Entonces, Dios siempre va a ganar la batalla y a lograr su cometido. En el 12b dice, lo que él va a permitir que pase es que, aquí me está hablando Judá, aunque te haya afligido, no te afligiré más. Y eso nos llega, pues, debido a que el enemigo es culpable y es destruido por Dios. Eso nos lleva a que el atacado es liberado, porque Dios destruyó al enemigo. Y eso va a ir desde el 12 parte C, que dice, aunque te haya afligido, no te afligiré jamás. Y ahora que quebraré tu yugo sobre ti y romperé tus coyuntas. El Señor nos ha dado una orden en cuanto a ti. No se perpetuará más tu nombre de la casa de tus dioses. Arrancaré los ídolos y las imágenes de munición. Yo prepararé tu sepultura porque eres vil. Porque eres vil. El atacado es liberado. Dios le estaba diciendo a Judá que ya no le iba a afligir con los asirios y que el yugo de los asirios sobre ellos iba a ser removido. ¿Cuál era ese yugo? Bueno, para eso tenemos que irnos un poquito atrás, al libro de los Reyes. Se me olvidó aquí la cita, pero discúlpenme por eso. Y dice, en el año 14 del rey Ezequías, subió Senaquerib, rey de Asiria, contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Entonces Ezequías, rey de Judá, envió a decir al rey de Asiria en Laquis, he hecho lo malo, retírate de mí, lo que me impongas aceptaré. Y el rey de Asiria impuso a Ezequías, rey de Judá, 300 talentos de plata y 30 talentos de oro. Y Ezequías le dio toda la plata que se hallaba en la casa del Señor y en los tesoros de la casa del rey. En aquel tiempo Ezequías quitó el oro de las puertas del templo del Señor y de los postes de las puertas que el mismo Ezequías, rey de Judá, había revestido de oro y lo entregó al rey de Asiria. En otras palabras, era un yugo monetario, tributario. Entonces fíjese, Judá no solo sufría por la carga emocional y física que imponía el ejército asirio, sino que también sufría por cargas financieras. Aquí lo dice, creo que es Segunda de Reyes. Y yo le quiero hacer dos preguntas hoy. ¿De cuántas cargas pesadas nos ha liberado el Señor en el transcurso de nuestras vidas? Porque evidentemente eso era una carga para Israel, para Judá. Estamos al tanto de lo que nos enseña el Señor mismo en el Evangelio, en Mateo 11 del 28 al 30, que dice, venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Hermano, cuando nos sentimos extremadamente cansados y cargados, por cualquier motivo debemos tomar el yugo del Señor y aprender. Ahora mire, eso, en el contexto de eso, tiene que ver con el pecado. Él no quita la carga del pecado por su sacrificio. Pero ¿qué tal la carga por cualquier cosa que pase en su vida? ¿Qué tal la carga cuando usted no tiene dinero para pagar las biles? ¿Qué tal la carga cuando tiene problemas familiares? ¿Qué tal la carga cuando usted está enfermo? Debemos hallar descanso en Él. Y eso es lo que el Señor nos manda hacer. Debemos hallar descanso en Él. Judá fue liberado de este portentoso y cruel enemigo. Dios le prometió que nunca jamás iba a ser molestada por él, por lo que le iba a desaparecer de la faz de la tierra hasta que más ya no pudiera. ¿Se acuerdan que en el 1840 fue que más o menos un arqueólogo vino consiguiendo las partes de la ciudad de Nínive? Y ya parece pues todo el pueblo de Nínive estaba destruido completamente, ya no había nadie de Nínive. Y eso es algo grandioso que Dios hizo por Judá, ¿sí o no? Y Él puede hacer cosas grandiosas por nosotros también.
Sin embargo, esto no necesariamente implica que el pueblo de Judá iba a vivir una vida libre de problemas. Y yo no sé por qué, porque siempre Dios nos trae a este punto. No sé por qué, o me trae a mí a este punto. El seguir a Dios, el ser un hijo de Dios el ser un hijo de Él, el alinearnos a su palabra o cumplir su voluntad, no nos garantiza una vida libre de problemas. No nos garantiza, lo que nos garantiza es que en los problemas Él va a caminar con nosotros. Amén. Porque el versículo de los Salmos 23:4 que dice: aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo, tu vara y tu callado me infunden aliento. Sí, Señor. Y ahí el salmista, ¿sabe? El callado era una cosa larga. Cuando una vez se caía en un hueco, él sacaba el callado con un gancho, lo tiraba allá y sacaba a la oveja del hueco. Porque aquí nos dice los evangelios que Dios deja a las 99 que están salvas y se va a buscar la que está perdida. ¿Sí o no? Porque Él es un Dios bueno. Él es un Dios. Los enemigos de Dios nunca van a poder contra Él. Nínive se arrepintió, se salió del camino de Dios y Él la tuvo que destruir. Entonces, después de que Dios decreta culpa a Nínive y la destruye, el profeta Nahum invita al pueblo de Judá a alabarlo por liberarlo de la presión de los asirios. Entonces, Dios es alabado. Ese es el tercer punto. Dios es alabado. Fíjate en el dice. Y aquí sobre los montes, los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz, celebra tus fiestas, Judá, cumple tus votos, porque nunca más volverá a pasar por ti el malvado, el hijo del diablo. Ha sido exterminado por completo. Por completo. Dios es alabado. Amén. Edouard Bouvier-Pousset, no sé cómo se pronuncia eso, nos dice: de cima en cima, con fuegos de antorcha, difunden la buena nueva. De repente llega la liberación, repentino su anuncio: he aquí Judá, antes impedida por los ejércitos para subir a Jerusalén, con sus ciudades tomadas, pues ahora celebrar allí de nuevo las fiestas y cumplir los votos que prometió en la angustia, porque el malvado, el impío Senaquerib, ha sido completamente exterminado, ya no pasará por ti. Tremenda promesa. Ya no pasará por ti. Después de escuchar la gran noticia, porque dice ahí, los pies del que traen la buena nueva, era una buena nueva increíble. Judá será liberada del poder asirio y el profeta Nahum los invita a alabar al Dios del universo. Esta palabra: celebra tus fiestas, Judá, cumple tus votos. Es un llamamiento del profeta a la ciudad de Judá a que alabe al Señor. A que alabe al Señor. Esta frase exhorta a Judá a que los alaben y a que renueven las celebraciones religiosas que no habían hecho porque estaban bajo el imperio asirio. Las festividades como la Pascua y otras solemnidades eran momentos clave para renovar la fe y agradecer a Dios. Eran clave. La restauración de estas prácticas simboliza un retorno a la normalidad y una reafirmación del pacto con Dios. A la normalidad. ¿Cuántas veces nos hemos sentido que no estamos normales? Ellos estaban bajo la presión asiria. Evidentemente no estaban normales. Porque ¿cuánto se siente normal cuando están bajo un problema increíble? Increíble. Fíjense, yo escribí aquí: la adoración no es opcional, hermano. La adoración no es opcional, es la única respuesta adecuada a la salvación, y no solo a la salvación eterna, sino también a la salvación o liberación de problemas específicos de nuestra vida. Y a usted le parecerá raro, pero usted debería orarle a Dios y adorarle en el medio de sus problemas.
¿Sí o no? La fiesta y los votos simbolizan una adoración gozosa y comprometida al pueblo de Dios, del pueblo de Dios. Miren, no esperes situaciones triunfantes para adorar a Dios. Reconstruye tu altar, restaura tu gozo y renueva tu compromiso con Dios. Escuche eso. Reconstruye tu altar, restaura tu gozo y renueva tu compromiso con Dios. Mi hermano, no hay una fórmula o un lugar específico para que usted ore. Usted ora en cualquier lugar y en todo momento. Sin embargo, algunos de nosotros tenemos ciertos espacios específicos en nuestro hogar. Eso está bien. Pero usted le puede orar a Dios en todo tiempo, en todo momento y en donde sea. En donde sea. Amén. Entonces no pierdas el tiempo en cosas que no valen la pena y alaba a tu Dios porque Él se merece tu más preciada adoración. Amén. Él se la merece. De todas maneras, como tenemos que alabar a Dios en todo tiempo y en todo momento, dentro de eso podemos ver que podemos alabar a Dios cuando remueve un problema completamente de nuestras vidas. Fíjate, en el 15:c dice: porque nunca más volverá a pasar por ti el malvado, ha sido exterminado por completo. Cuando Dios ha exterminado un mal de su vida por completo, ¿usted lo ha alabado? Los ninivitas nunca más volvieron a molestar a Judá porque Dios lo removió de la historia. ¿Te puedes acordar en el transcurso de tu vida de cosas malas que el Señor ha removido por completo? Yo no me acuerdo. Por completo. Mire, eso es un tremendo testimonio, porque solo Dios puede hacer eso. Solo Dios puede hacer eso. La otra cosa que podemos incluir cuando alabamos a Dios es que alabamos a Dios en medio de nuestras tribulaciones, ya se lo había dicho. Y el perfecto ejemplo está en Hechos 16, del 25 al 26. Como a medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios, y los presos los escuchaban. De repente se produjo un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos. Al instante se abrieron todas las puertas y la cadena de todos se soltó. ¿En dónde estaban ellos? En una cárcel. ¿Quién se va a poder orar y a cantar y a adorar a Dios del universo en una cárcel? El que ame a Dios. El que ame a Dios. ¿Cuántos creen que Dios responde a la oración y a la adoración hacia Él? Amén. Yo lo creo. ¿Usted lo cree? Amén. Fíjese, y Dios es un Dios tan grande y tan hermoso que Él nos dice el tipo de adorador que Él está buscando. Juan 4, del 22 al 24. Vosotros adoráis lo que no conocéis. Nosotros adoramos lo que conocemos porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran deben adorarle en espíritu y verdad. Aleluya. Ese es el tipo de adorador que Dios está buscando, en espíritu y en verdad. No en lenguas, no en haciendo coritos alrededor de la iglesia, regalando. No, adorarlo en espíritu y verdad. ¿Cuántos creen eso? Amén. ¿Estamos siendo nosotros ese tipo de adoradores, hermanos? A veces yo me quedo corto. A veces yo me quedo corto. ¿Sabe por qué? Porque a veces creemos que solo la música está adorando a Dios. Mire, usted puede estar adorando a Dios con una tremenda banda y un tremendo cantante y todo, pero si usted no está adorando a Dios desde aquí, eso no es adoración, eso es un concierto. Un sonido. Entonces, hermano, queremos tener esa relación con Dios y alabarlo íntimamente de esa manera. Mire, yo todavía le pido a Dios, yo no creo que todavía estoy allí, de pasar horas y horas orando como lo hacían los grandes maestros de 100 años atrás.
O el mismo Señor Jesús, ¿no? El mismo Señor Jesús. Cuando decía que Él, fíjese, eso es increíble lo del Señor Jesús, porque en uno de los evangelios, Él entra con Jacobo, Juan y Pedro. Y está ahí hablando, perdón, primero estaba con los 12, después llama a Jacobo, a Juan y a Pedro. Los íntimos. Y después dice la palabra que Él solito se fue más allá y oró con el Padre solo. Y oró con Él. O sea que Jesús tenía su lugar secreto, por decirlo así. Su tiempo secreto, porque mire, tenemos que orar corporativamente, eso lo hacemos los martes, ¿verdad que sí? Pero también tenemos que orar y adorar en privado con el Señor. Cuando en privado con el Señor es cuando Dios nos ilumina la mente a través de su palabra. Y es cuando mayormente, bueno, a mí me ha pasado así, nos da la bendición que nosotros estamos buscando. Sí lo podemos conseguir con los hermanos, ¿sí? Pero generalmente Dios contigo solito te va a dar la respuesta, la respuesta que tú estás buscando. Evidentemente si está de acuerdo a su voluntad. Tenemos un Dios maravilloso. Tenemos un Dios maravilloso. Ahora, ¿qué está esperando para adorar a Dios de esa manera? Está esperando una voz del cielo que diga, alábame, alábame, órame, órame. Porque hay mucha gente que son bien, ¿cuál es la palabra? Sensacionalistas. ¡Oh, Dios! Y tú eres mi hijo amado en quien tengo complacencia. Quieren escuchar una voz portentosa. No. Vengamos a Dios en humildad y busquemos su voluntad. Amén. El profeta Nahum nos dice en la primera parte del versículo 15: y aquí sobre los montes, los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz. Celebra tus fiestas, Judá, cumple tus votos, porque nunca más volverá a pasar por ti el malvado, ha sido exterminado por completo. ¿Qué nos recuerda esto? Esa primera parte del versículo 15. Isaías 52:7. Qué hermosos sobre los montes, los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz, del que trae las buenas de nueva gozo, del que anuncia la salvación y dice a Sión, tu Dios reina. Ahí Isaías está hablando del Mesías. Por eso yo digo que Nahum también de pronto está hablando del Mesías. Después Pablo, más adelante en Romanos 10:15, que dice, ¿y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio del bien. El Mesías. La buena nueva para Judá era que iban a ser liberados de la presión de los asirios. Las buenas nuevas para nosotros es que Jesús vino a este mundo para liberar del poder del pecado a aquel que cree en Él por fe. Juan 1, del 11 al 13, que dice, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Amén. Amén. Dios es alabado. Dios es alabado. Amén. Celebra tus fiestas, Judá, cumple tus votos. ¿Cuántos aquí quieren? En su puesto. Pídele a Dios que le dé un momento específico de adoración y oración durante el día. Porque yo sé que la Navidad se puede ocupar. Pero pídele a Dios que le dé un momento con Él. Mire, 15 minutos. Ahora, si quiere 1, 2, 3 horas, ya, como se lo dije, yo todavía no estoy allí, pero 15 minutos me quedo después. Empiece por allí. Porque esa actitud de adoración y de orar y de comunicarnos con Dios, en vez de echarnos para atrás, debiera echarnos para adelante. Y eso debiera crecer a medida que nosotros crecemos en la voluntad, en la palabra de Dios. Amén. Amén. Entonces los ninivitas, destruidos por completo. Judá fue liberado y Dios fue alabado. Porque lo debemos alabar a Él en todo tiempo
en todo momento. Vamos a orar. Padre Celestial, en el nombre de tu Jesús te damos las gracias, Señor, porque tú eres un Dios grande, Señor. Gracias por esta serie de Nahum. Gracias porque tú eres un Dios misericordioso, benevolente, protector. Y te pido que nos des una bendición especial a cada uno de nosotros, la que tú quieras hacer. Que tu voluntad sea permanente en nuestras vidas y que caminemos contigo todos los días de nuestra vida. Gracias, Padre, en el nombre de tu Jesús. Amén.